los cristianos verdaderos. Usted ve ahí en el slide que estoy hablando de los cristianos verdaderos. ¿A dónde es que van? No a los que juegan al cristianismo. Estoy hablando de esos cristianos verdaderos como mi propio amigo que el día de ayer partió con el Señor. Yo sé que usted dirá, pero Roberto, si era tu amigo, ¿por qué no estás quebrantado y llorando a brazo partido? El asunto es que cuando no tenemos la certidumbre, cuando no tenemos la seguridad de a dónde va nuestro amigo o nuestro ser querido, entonces, claro, podría traer una profunda tristeza. Pero cuando lo que usted sabe que su amigo le ha dicho es un hasta pronto, cuando alguien se va de su casa y le dice nos vemos luego, te veo pronto, usted no se pone a llorar como si fuera una despedida eterna. La persona le dijo, nos vemos pronto. Pueden pasar días, semanas, meses, depende. Y eso es lo que sucede cuando un cristiano verdadero parte de este mundo. Es como que mi propio amigo me hubiera dicho, Roberto, allá nos vemos. Pero tal vez usted dirá, bueno, todo eso son muy bonitas palabras, pero ¿y qué dicen las Escrituras? ¿Cómo podemos ir a la Escritura y encontrar el respaldo a esto que decimos? Porque todos los cristianos decimos que nos vamos al cielo cuando nos morimos. Estoy seguro que la gente que me está escuchando habrá dicho amén, y está muy bien. Pero quiero que le demos fundamento. Vamos a darle a esto sustento bíblico, por favor, y no solamente palabras. Los cristianos miramos las cosas con los ojos de la fe, basados en las promesas de ¿quién? En las promesas de las Escrituras. De eso se trata. Quiero llevarles al primer pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes, que está en 2 de Corintios, capítulo 4 y verso 18. Esta versión dice que Pablo, que es el que le escriba, o mejor dicho, el que está enviando la carta, dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, y con eso no tenemos dudas. Pero las que no se ven son eternas, y de esas quiero hablar el día de hoy. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué es la muerte física? ¿Qué sucede cuando la vida sale de este cuerpo que ocupamos? La muerte física es una de las consecuencias del pecado que heredamos de nuestro padre Adán. Esta posee un aspecto espiritual y eterno, porque la verdad es que hemos sido diseñados para tener esa vida eterna, pero ocurrió algo. Decidimos desobedecer y rompimos de alguna manera con eso. Entonces, Dios en su misericordia nos permitió a la raza humana seguir con vida, pero perdimos esa posibilidad de tener una vida eterna en ese cuerpo. Quisiera que viéramos cómo explica esto el apóstol Pablo. Él le escribe una carta a la iglesia en Roma y en el capítulo 5 y versículo 12 de Romanos dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, se refiere a Adán, y por medio del pecado, ¿qué entró? Entró la muerte. Adán y Eva no conocían muerte hasta ese momento de la desobediencia. Y agrega Pablo, así también la muerte se extendió ¿a quiénes? A todos los hombres, es decir, a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Así nos explica el apóstol Pablo. Pero algo más, en el verso 17 dice, porque si por la transgresión de un hombre, dijimos que es Adán, por este reinó la muerte, es decir, que la muerte tomó posesión allí, es decir, que
entró en el stage, entró en la plataforma, entró a tener una participación. Mucho más, dice Pablo, reinará en vida por medio de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que entonces, hay una gracia abundante de parte de Dios. Por gracia también entonces vivimos y por gracia también somos salvos. Y dice también, y el don de la justicia. Es decir, el hecho de vivir conforme a la voluntad de Dios, porque es justo agradar a Dios con nuestro estilo de vida. Pero un capítulo más adelante, entonces el apóstol Pablo es bien determinante y dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado, es decir, ¿cuál es la consecuencia del hecho de que la señora muerte entró a ser una protagonista allí en conjunto con la vida del ser humano? La paga del pecado es la muerte. La desobediencia de nuestros primogenitores nos trajo como consecuencia que la raza humana sí conocería la muerte física. Pero, dice el apóstol, la dádiva de Dios, es decir, ese regalo inmerecido, pero sí dado por Dios, es la vida eterna. La vida eterna, esa que habíamos perdido por la entrada del pecado, por la desobediencia, pero cuidado, lea bien, la vida eterna en Cristo Jesús, no en lo que a mí me gusta hacer, no en mi estilo de vida que yo escojo, no, en Cristo Jesús. Y Pablo dice, Señor nuestro. Asegúrese entonces de que su vida está bajo el señorío de Cristo. Y le hablo a ustedes, los creyentes, porque estoy hablando de a dónde van los cristianos verdaderos, damas y caballeros, cuando mueren. Entonces, ¿tiene usted la seguridad de que su vida está sometida al señorío de Cristo? Recuerde que esto nos da una seguridad muy grande. Nos da justamente esa fortaleza y esa credibilidad en nuestras vidas. Tener la confianza total de que sabemos a dónde vamos si nuestras vidas han estado sometidas al señorío de Cristo. Ahora, puesto de una manera simple, la muerte física, al fin y al cabo, ¿qué es? Bueno, es la separación del alma del cuerpo. De eso se trata. El alma en la Escritura se la conoce como el aliento de vida. Usted escucha muchas veces a los predicadores que utilizan esa terminología en hebreo, ¿verdad? Y lo vemos en las redes sociales y ellos hablan de el ruaj de Dios, ¿verdad? Y dicen, bueno, si usted dice ruaj ya está hablando hebreo. Bueno, este es otro asunto. Pero vemos entonces de que sí tenemos vida por ese aliento de Dios. El corazón, la persona en sí. Hay algunas otras palabras también dentro del hebreo, que es sishe, nefesh, chai, que hablan justamente del aliento de Dios dando vida a ese montón de barro, ¿verdad? Aquel muñeco de barro que había preparado Dios. Sin embargo, en el período intertestamentario, es decir, ese período cuando usted toma la Biblia, recuerda que estamos estudiando la Biblia, usted la toma y al medio más o menos usted encuentra que tiene esos 37 libros del Antiguo Testamento, los otros del Nuevo Testamento. En ese momento, recuerde que hay allí un periodo como de 400 años, ¿verdad?
Vamos a hablar un día acerca de eso. Muchos dicen de que Dios no habló con su pueblo en esos días. Pero en ese período intertestamentario se la conoció de manera particular como átanos, atanatos, que es la parte del ser que no muere. Por tanto, la muerte física es la separación entonces del cuerpo y también del espíritu. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos una porción muy interesante y yo quisiera que usted abra su Biblia en Eclesiastés. Recuerde que seguimos indagando en este estudio acerca de dónde van los creyentes, los cristianos verdaderos cuando mueren. Este pasaje de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículos 6 al 8, dice que entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era. Recuerde, el polvo vuelve a la tierra y agrega en el original, dice claramente como lo que era. Era polvo en realidad nada más. Recibió vida por el aliento de Dios. Y el espíritu, hay una terminología en el hebreo, haruach, dice que ese espíritu volverá. La palabra hebrea es tashub, volverá a Dios. Y en el hebreo utiliza la palabra Elohim, el ha Elohim. Quiere decir, ¿a quién vuelve? Al Elohim, al que lo dio, al autor, al artífice, al artesano que produjo justamente esa vida en ese cuerpo, que proveyó de ese espíritu de vida a ese montón de barro. De manera que la muerte física no es aniquilación, es sencillamente que el espíritu ha vuelto a Dios, al Dios que lo dio. Ahora, alguien pregunta, ¿dónde están los creyentes que mueren en el Señor? La respuesta es en esta expresión que yo utilicé en el hebreo, dice tashub, es decir, que vuelve al Elohim, al artesano, han vuelto a Dios, ellos están delante de Él. Eso es lo que vemos, por ejemplo, porque necesitamos darle sustento a lo que estoy diciendo. Hay algunos ejemplos muy importantes. Quisiera que usted vaya a Hechos capítulo 7. El asesinato de Hechos capítulo 7, uno de los primeros asesinatos que vemos nosotros en los comienzos de la iglesia. Claro, estamos hablando de los mártires. Y este es el primer mártir llamado Esteban. Hechos capítulo 7, versos 59 al 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él, ¿qué hacía Esteban? Agarraba las mismas piedras y las devolvía, les conjuraba, les insultaba, los maldecía. En ese momento dice, mientras él invocaba y hablaba con Dios y le decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Tremenda impacto que trae a nuestras vidas ver lo que este mártir de la iglesia hacía. Señor, decía Esteban, mientras las piedras estaban cayendo sobre su cuerpo, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice Lucas, el autor de Hechos, habiendo dicho esto, dice, interesante la palabra que utiliza Lucas, durmió. No dice murió, durmió. Ahora, ¿cómo nosotros podemos apreciar? Esteban estaba consciente y descansando en que el Señor Jesús recibiría su espíritu. La Biblia nos dice que cuando un creyente muere físicamente, es llevado por ángeles a la presencia del Señor. Usted dirá, bueno, pero a ver, ¿y eso dónde está?
Note usted en Lucas capítulo 16, si está tomando nota, el versículo 22. Sucedió que murió el pobre, que en esta historia lo conocemos como Lázaro, y fue llevado por ¿quiénes? Dice el Señor Jesús, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Sin embargo, el incrédulo, cuando muere, es decir, el inconverso, la persona que no ha entregado su vida a Cristo, no importa su membresía, en qué iglesia la tenga, dice claramente entonces, el incrédulo todavía, cuando muere va a esperar a un lugar de tormento llamado el Hades. Note usted entonces, Hades, no estamos hablando acá de ningún purgatorio, porque Hechos 9:27 dice claramente que no hay ningún purgatorio, que no existe. Siendo reservado para el día del juicio, le toca esperar allí justamente en el día del juicio. Ahora, note usted que dice, y luego la separación eterna de Dios es un lago de fuego, el cual es la muerte segunda. Fíjense que en este verso 22 de Lucas 16 y 23 dice, y murió también el rico y fue sepultado. También el rico murió. En el Hades, que es la región de los muertos, el rico alzó sus ojos, estando ¿dónde? En tormentos. Esta es la diferencia entonces de lo que es el incrédulo que va al Hades y el creyente entonces que parte a la presencia de Dios. Ahora, de acuerdo a su promesa, Jesucristo regresará a la tierra en gloria de manera personal y visible. Los muertos resucitarán y Cristo juzgará a todos los hombres en justicia. Los injustos serán consignados al infierno. Es decir, aquellos que nunca entregaron su vida a Cristo, no importa qué tan buena gente eran en su barrio, en su colonia, en su aldea, en su pueblo. Nada que ver aquí con la bondad de la gente, sino con el arrepentimiento que no existió en los incrédulos. Ese es el lugar de castigo eterno para ellos, llamado infierno. Los justos en sus cuerpos, es decir, los creyentes en sus cuerpos resucitados y glorificados, recibirán su recompensa y morarán para siempre en el cielo con el Señor. De eso entonces se trata. Así que cuando un creyente muere, va a presentarse de manera inmediata al Señor. Y quisiera darle sustento a esto. Vaya conmigo a Filipenses. El primer capítulo de Filipenses, el verso 23 dice, Pablo, estoy dividido entre dos deseos, dice él. Hay dos cosas aquí que llegan a mi vida. Quisiera partir y estar con Cristo. Yo me uno con Pablo, de veras que sí. Estoy seguro que hay muchos que me conocen y muchos que están aquí que dirían, yo también. Dice, lo cual sería mucho mejor para mí. Él está seguro entonces, pero Pablo habla así por la seguridad, la certeza que él tiene al saber dónde tiene que ir. Es decir, no está esperando por algo más que suceda para ver si finalmente logra ir al cielo. No está esperando ver cuántos adeptos más él logra, cuántas puertas más tiene que golpear, cuántas revistitas tiene que vender. Nada de eso. Él tiene la certeza. Quisiera entonces que, teniendo en cuenta esta certeza de Pablo, que espero que usted que se considera una mujer creyente, un hombre creyente, pueda tener esta certeza de que
estando todavía en la tierra, sin embargo su deseo pueda ser estar con el Señor. Aunque mientras tanto llevamos adelante el deseo del Señor, la voluntad de Dios, de estar en esta tierra hasta que Él lo decida. Quisiera que vea entonces lo que nos explica Juan cuando el Señor le revela a Juan Apocalipsis capítulo 6 versos 9 al 11. Juan escribe así, dice que cuando el Cordero rompió el quinto sello, dice Juan, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires. Recién hablamos de Esteban, no se olvide. Por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tome venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? En el versículo 11 dice, entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se le dijo que descansaran un poco más, hasta que se completara el número de sus hermanos, de los que todavía seguirían llegando, los consiervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir también como mártires. Mire usted lo que estaba viendo entonces Juan. Todavía entonces siguen llegando, porque sigue habiendo mártires todavía en muchas partes del mundo. Y no importa si las redes sociales están hablando de esto, si los periódicos más famosos de su ciudad están poniendo los titulares o no, la realidad es que todavía sigue habiendo mártires en este mundo. Apocalipsis capítulo 7 versos 9 al 12 dice así: después de esto, dice Juan, vi una enorme multitud. La palabra multitud hace referencia a miles y miles y millares de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, que eran tan numerosa que nadie podía contarla. Tan numerosa. Un número que usted y yo no lo podemos ni escribir en un papel. Estaban de pie, y esta es la descripción que da Juan, estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Y nos da también un detalle, vestían túnicas, ¿de qué color? Blancas. Y tenían en sus manos ramas de palmera. ¿Se acuerda cuando recibieron a Jesús en Jerusalén la gente? Muchas personas que cogieron palmas, ramas de palmeras, y cuando él iba entrando a la ciudad, los ponían en el camino mientras aquel asno, aquel burrito, aquel pollino, como dice Reina Valera, iba caminando. Vestiduras blancas nos habla de su vida, de su testimonio, nos habla de su relación con Dios, nos habla de su santidad. Y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Cantando. Y en estos días como que quieren intentar que ya no cantemos, pero vamos a cantar y vamos a alabar al Señor. Amén, dice el canto. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre, dice el canto. Amén. Quisiera que hiciéramos un pequeño
puente escritural con otro libro muy importante, porque estoy leyendo Apocalipsis, pero quisiera que viéramos lo que nos explica Daniel para poder entender este asunto de a dónde vamos. Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 3. En este tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Así lo describe Daniel. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, dice Daniel, en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Y usted me ha escuchado que yo siempre invito a las personas que en su oración de conversión clamen a Dios para que sus nombres sean escritos en el libro. Se levantarán, en el verso 2, dice Daniel, muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna, para ir a las bodas del Cordero, y otros para vergüenza y deshonra eterna, porque son los que irán entonces a ese infierno. Los sabios, dice Daniel, resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia, es decir, a hacer la voluntad de Dios, brillarán como estrellas para siempre. Nos está hablando otra vez de eternidad. Ahora, aquellos que nos precedieron estaban preparados. La pregunta entonces que yo le hago a usted es, si usted lo está. ¿Está usted verdaderamente preparada o preparado? ¿De qué grupo es usted? Solo hay dos. Piense usted. A ellos les gustaría que tú disfrutes con ellos por toda la eternidad, de veras que sí. No crea que haya ya un grupo de egoístas diciendo, no, acá no hay lugar para ninguno más, que nadie más acepte a Cristo. No, todo lo contrario. ¿Estás listo para recibir por la fe a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Piensa en esto. Te animo a que, si todavía no lo has hecho, invoques el nombre del Señor, pues todo aquel que lo solicite, ¿sabe qué va a pasar? Mi amigo y mi amiga, ¿sabe qué sucede con todo aquel que clama al Señor por salvación? Hechos capítulo 2 y verso 21, y vamos a concluir aquí este estudio. Hechos capítulo 2 y verso 21, dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque. ¿Estás lista? ¿Estás listo para invocar el nombre del Señor, para abrir tus labios, tu boca y hablar con el Señor y decirle quién es Él? Romanos capítulo 10 y verso 13 dice y asegura y nos da la certeza, el fundamento de todo esto. Dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esta es una realidad. Así que, si bien le he comprobado con las Escrituras, ¿a dónde van los creyentes cuando mueren? Ahora usted debe hacerse esta pregunta. ¿A dónde va usted? Si usted se autodescubre que usted es una persona que aún no ha entregado su vida a Cristo, y tal vez usted está recibiendo ahora un poco de discernimiento de parte de Dios y dice, entonces yo me voy al infierno porque yo no he entregado mi vida a Cristo. No le estoy hablando de un cambio de religión, no le estoy hablando de que su religión o la mía le salva, no. Aquí estamos hablando de Jesucristo, de si usted le ha entregado su vida a Cristo. Si no lo has hecho, qué mejor oportunidad que esta para entregarle tu vida a Cristo,
para comenzar a ser un creyente, un hombre o una mujer creyente que le sirva, que viva conforme la gracia del Señor y su voluntad, es decir, haciendo la justicia de Dios. Si es así, te invito a que ahí donde estás, levantes tu mano derecha un momento y tú hagas esta oración. Dile: Señor Jesús, al escuchar tu palabra, en este momento, yo declaro que me arrepiento de todos mis pecados. Te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. También recibo tu Espíritu Santo en mi vida. Te doy gracias por la salvación y la vida eterna. Gracias por tu palabra, que hoy me libera y me ayuda a tener la vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú te has unido conmigo en esta oración, si estás ahora comenzando tu vida nueva con Cristo, una relación con Él, escríbenos ahí mismo donde estás y déjanos saber que te gustaría recibir una Biblia para comenzar entonces a estudiarla con nosotros y a entender el plan maravilloso que Él tiene para ti.